don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo 1 al 5. Una nueva vida nació ese día en el reino demonio de Garland, la tierra de la raza demoníaca. El niño, llamado Aldías, fue bendecido por muchos de sus parientes, pues ambos padres eran bondadosos. Mientras continuaba una larga guerra con la raza humana, cobrándose muchas vidas de sus parientes, el nacimiento de esta nueva vida se celebró con gran júbilo. Sin embargo, ocurrió un acontecimiento que cambió por completo la atmósfera. De repente, una inmensa presión azotó a los demonios presentes. Quienes bebían se tranquilizaron al instante, y quienes disfrutaban de la comida sintieron un nudo en el estómago. En esta situación, un hombre de las fuerzas especiales de Garland, que estaba presente, miró rápidamente a su alrededor para identificar la fuente de esta presión. Debido a su posición, solía estar en el campo de batalla. Por eso reconoció de inmediato que esta presión emanaba de una poderosa fuerza mágica. Incluso él rara vez sentía un poder tan inmenso, y el sudor le corría por la espalda mientras se dirigía hacia su origen. Imposible. Increíble. Esos pensamientos le rondaban la mente. Poco a poco, quienes lo rodeaban recuperaron la compostura y, uno tras otro, volvieron la vista hacia la fuente de la presión. Todos reaccionaron de la misma manera. La atención de todos los presentes estaba centrada en un recién nacido. La presión disminuía gradualmente, pero a diferencia de los humanos, los demonios, hábiles en el manejo de la magia, no podían haberse equivocado. En medio del silencio atónito, alguien murmuró: un niño maldito, aunque fue susurrada suavemente, la única palabra fue claramente audible en el silencio, y los ojos de todos los presentes lentamente adquirieron un brillo agudo y hostil. Un niño maldito. Un ser que, según se decía, acarreaba desastres con su simple existencia. Los criterios para esta creencia variaban según la raza. Sin embargo, tenían algo en común. Un niño maldito solía ser ejecutado o desterrado al ser descubierto. Si este hubiera sido un poder adquirido al crecer, no se le habría llamado niño maldito. Al contrario, cabía la posibilidad de que lo hubieran alabado como héroe de la raza demoníaca. Pero para un recién nacido, de tan solo unos días de vida, poseer tal poder era, por lo general, imposible. Insondable. Incomprensible. Aterrador. Por lo tanto, persigan. Los padres del niño fueron quienes sintieron una oleada de ansiedad ante esta situación. Aunque lo llamaran hijo maldito, para ellos seguía siendo su querido hijo. Pero quienes los rodeaban no lo permitían. Si protegían a un niño maldito, también se convertirían en blanco de la destrucción. La mujer, con lágrimas en los ojos, abrazó al infante, y el hombre se paró frente a ellos como para protegerlos, aunque sabía que era una resistencia inútil. La pareja, literalmente arrojada del cielo al infierno, mostró expresiones de desesperación. Esperar. Una voz digna resonó en el espacio. Todos se giraron hacia el origen de la voz y se quedaron sin palabras. Arubu, el rey demonio de Garland y el dios de la religión alfa adorado por los demonios, estaba allí. Mientras los demonios se arrodillaban e inclinaban la cabeza, Alfa avanzó lentamente. Su destino era el bebé, llamado el niño maldito, y sus padres. La pareja quedó atónita ante la repentina aparición del rey demonio, pero se arrodilló rápidamente como todos los demás. Sin embargo, sus cuerpos temblaban incontrolablemente. En ese momento, tanto la pareja como los demonios que los rodeaban compartieron el mismo pensamiento. El propio rey demonio había venido a eliminar al niño maldito. Al llegar a la pareja, Alf contempló al bebé que sostenía su madre. Luego, murmuró en voz baja: ¡Magnífico!
Los demonios que lo rodeaban no podían creer lo que oían ante las palabras que salían de la boca de su rey. Si no se equivocaban, ¿no acababa de llamar su rey a ese niño maldito magnífico? Ignorando su confusión, Alf tomó al infante de los brazos de la madre, lo sostuvo en sus brazos y se giró para enfrentar al demonio aún aturdido. Este niño no es un niño maldito. Este niño es un hijo de Dios. Mientras abrían los ojos de par en par, Alf continuó hablando. Este niño nació para convertirse en un apóstol de Dios, heredando la majestad divina. Por lo tanto, no era extraño que poseyera un poder mágico abrumador. Los demonios quedaron atónitos, pero al comprender el significado de las palabras de Alf, estallaron de inmediato gritos de alegría. Como se mencionó, los demonios habían estado en guerra con la raza humana durante cientos de años. En tal situación, la existencia de alguien bendecido por Dios sería un catalizador para romper el estancamiento actual. Los demonios comenzaron a agitarse de nuevo con emoción, pero los rostros de los padres del crucial infante aún no se iluminaron. Hasta ahora, ambos habían vivido vidas ajenas a la guerra. Por supuesto, comprendían que estaban en guerra y estaban orgullosos de los soldados que seguían luchando por el bien de la nación y la prosperidad de la raza demoníaca. Sin embargo, ninguno de los dos tenía el valor de simplemente regocijarse por la situación en la que su hijo pudiera estar en el campo de batalla. Sí, al crecer, el niño lo deseaba, estaría bien. Incluso si el servicio militar obligatorio se hiciera necesario en una crisis nacional, seguiría siendo apenas aceptable. Sin embargo, no podían tolerar que se le impusiera un camino de guerra a un bebé de apenas unos días de nacido. Sin darse cuenta de su conflicto interno, Alf, sosteniendo al bebé, estaba de muy buen humor. Alf estaba descansando en el palacio real cuando, de repente, sintió un inmenso poder mágico y acudió de inmediato al lugar. La cantidad de magia era comparable a la de un capitán militar, y ciertamente no provenía de nadie conocido. Una entidad desconocida había entrado en el país que le había confiado su amo. No puedo enfrentarme a mi amo así. Como mínimo, lo acabaré con mis propias manos de inmediato. El estado mental de Alf en ese momento era de ira por haber sido engañado por un ser inferior que habitaba en el reino inferior. Su intención era hacer que se arrepintieran de haber entrado en este país en cuanto los encontrara. Los ojos de Alf se abrieron de par en par. Ante él estaba la entidad que emitía el inmenso poder mágico. Era un bebé. Y probablemente solo tenía unos días. Sin embargo, ciertamente podía sentir una cantidad desbordante de poder mágico desde ese pequeño cuerpo. Alf temblaba de alegría. Llevaba unos 300 años encarnado como el rey de los demonios, pero esta era la primera vez que veía semejante prodigio. Reprimió su expresión, pero en su interior se alegró. Hace 300 años, debido a los necios que desafiaron a Dios, no pudo obtener el vaso que esa persona deseaba. Desde entonces, ningún vaso digno de esa persona había aparecido, pero finalmente, pudo dar buenas noticias. Mientras pensaba esto, el infante, que había mantenido los ojos cerrados, levantó lentamente los párpados, revelando sus ojos ocultos. Hermosos ojos, con un brillo dorado. Aunque se parecían poco a los de la familia demonio, eso no importaba. A simple vista, ambos padres tenían rasgos faciales excelentes. Este bebé probablemente desarrollaría un rostro similar. En un futuro no muy lejano, esa persona poseería esta nave y descendería al mundo, con él sirviendo tras ellos. Alf se entregó al placer, imaginando tal escena. Pero Alf no se dio cuenta. Los ojos dorados del bebé, abiertos, no apartaron la mirada ni un segundo, observándolo fijamente. No se dio cuenta del terrible error que había cometido. La primera emoción que sintió fue comodidad. Su cuerpo no podía moverse. Sus ojos no podían abrirse. Sin embargo, sentía una sensación de seguridad, como si estuviera envuelto en una manta cálida, y pasaba sus días entregándose al sueño. Sin embargo, esos días no duraron mucho. De repente, fue expulsado de su lugar de paz. Pero no estaba demasiado disgustado.
Sus ojos aún no se abrían, pero su cuerpo podía moverse. Podía emitir sonidos. Más que nada, sentía como si alguien lo estuviera sosteniendo. Algo le hablaba, pero no entendía el significado. Sin embargo, un gran sentimiento de felicidad emanaba de ellos, y también estaba lleno de la emoción de alegría. Pasaron algunos días y el ambiente se fue volviendo cada vez más ruidoso. Un día, sintió que su paciencia llegaba a su límite y experimentó la emoción de ira por primera vez. Se sintió satisfecho cuando el entorno quedó en silencio por un momento, pero el ruido regresó rápidamente y sintió aún más hostilidad. Empezó a irritarse de nuevo por la situación, pero la mujer a su lado lo abrazó, y el hombre se interpuso entre ellos, protegiéndolo de la hostilidad que le inspiraba. Sin embargo, un dolor insoportable emanaba de ambos. En respuesta a ellos, sintió tal dolor que le dolía el pecho. Sin embargo, esta situación tampoco duró mucho. Con la aparición de un solo Dios, la situación llegó a su fin rápidamente. Ese Dios le arrebató el objeto a la mujer y lo sostuvo en sus brazos. Nunca había abierto los ojos hasta ahora. La razón era simplemente que no había sido necesario. Incluso sin ver, de alguna manera podía comprender la situación circundante. Como comprendía, no había necesidad de mirar deliberadamente. Aunque joven, albergaba tales pensamientos, pero ante el ser que lo había levantado, abrió los ojos por primera vez a este mundo. Y vio al gran rey, el atroz falso rey que guiaba al pueblo ante sus ojos. En ese momento, Id reprimió todas sus emociones y sintió nada. Nací para destruir a este dios. Al sur del continente se encontraba el reino demonio de Garland, rodeado de una tierra desolada y estéril, completamente desprovista de vegetación. En este lugar, generalmente evitado por todos, se encontraban dos figuras. Un joven de cabello blanco y un hombre pelirrojo. Allá voy. Los dos hombres, manteniendo una distancia fija, se miraron fijamente hasta que el pelirrojo inició el ataque, blandiendo su espada desde arriba. Sin embargo, el joven de pelo blanco detuvo el golpe sin esfuerzo con la espada en su mano derecha. Aún demasiado blando. Aún no. Pero parecía saber desde el principio que su ataque sería parado. Contraatacó de inmediato, blandiendo su espada hacia arriba desde una posición baja, apuntando al torso. Un ataque desde abajo cuando la atención del oponente estaba enfocada en lo alto. Un soldado raso habría sido cortado por la mitad sin siquiera darse cuenta. En respuesta, el joven de cabello blanco saltó en el aire, realizando una rotación en el aire. La espada pasó a centímetros de su cabello, pero no mostró señales de perturbación. En cambio, usó la fuerza centrífuga de su rotación para bajar su espada. Al estimar que no tendría tiempo de defenderse, el hombre rodó para evadirlo. Intentó rápidamente recuperar el equilibrio, pero justo cuando intentaba ponerse de pie, una espada brilló ante sus ojos. ¡Ay! Logró bloquear, pero le siguió una lluvia incesante de ataques. Incluso al intentar contraatacar, se vio obligado a ponerse a la defensiva por un oponente que se movía como un torrente. Allá. Sin embargo, al encontrar una breve interrupción en el ataque continuo, alzó la espada, apuntando a la espada que su oponente sostenía en la mano derecha. Su objetivo era desarmar y revertir el curso de la batalla. Su golpe, dirigido con precisión, se precipitó hacia el joven de cabello blanco sin la menor desviación, dejando escapar un sonido metálico agudo. ¿Qué? Pero no era el sonido de una espada siendo desarmada. Era el sonido de un bloqueo, por el pomo de la espada. Una apertura. Maldita sea. Su cuerpo se tensó un instante ante la inesperada parada. No desaprovechó esa oportunidad. Un barrido de pierna lo envió rodando hacia atrás al suelo. Una espada se hundió en el suelo, a centímetros del rostro del hombre que gemía y que sufría el impacto en su espalda. Me rindo. Al rendirse, el joven extendió una mano y ayudó al hombre a ponerse de pie. Tu último golpe no fue malo, pero no consideraste qué hacer si era bloqueado, Fred. De hecho, me avergüenza admitir que mis pensamientos se detuvieron por un momento. Eres realmente magnífico, Aldia Sama.
El pelirrojo, Fred, habló, y el joven de pelo blanco, Aldías, respondió con una leve sonrisa. 18 años habían pasado desde que Aldías nació. Poseía la piel oscura característica de la raza demoníaca, ojos que brillaban como el oro y cabello blanco como la nieve que le llegaba hasta la cintura. Aunque despeinado, su cabello no daba una impresión salvaje. Combinado con sus rasgos refinados, su apariencia transmitía cierta mística. Cualquiera que no lo conociera fácilmente podría confundir su apariencia andrógina con la de una mujer. Sin embargo, en esta nación demoníaca, no había nadie que no lo conociera. Criado en la élite de la nación como hijo de Dios, Aldías demostró su talento natural sin reservas desde temprana edad, asimilando a la perfección cada lección. No era raro en aquellos tiempos que los maestros se convirtieran en los maestros a los pocos días. Entonces, hace 3 años, heredó formalmente el trono del rey demonio Alf, convirtiéndose en el rey demonio más joven en la larga historia de la raza demoníaca. Su nombre ya resonaba por todo el continente y se estaba volviendo muy conocido entre la raza humana en guerra. Sin embargo, por alguna razón, los humanos lo llamaban despectivamente el falso rey. Quienes lo conocían bien se enfurecieron por este hecho, pero él mismo parecía completamente indiferente. Han pasado más de 10 años desde que acepté tu guía en artes marciales, pero parece que ya no soy lo suficientemente fuerte. Aldías siempre había demostrado un talento descomunal, pero por muy dotado que estuviera, había una diferencia de fuerza evidente entre un Aldías joven y un Fred curtido en la batalla y físicamente maduro. Aldías no podía ganar con regularidad. Sin embargo, a medida que Aldías ganaba experiencia en primera línea y su cuerpo maduraba, Fred empezó a perder con más frecuencia, y ahora estaba completamente superado. No digas eso. Es por ti que estoy donde estoy hoy. Además, tu verdadera destreza solo se revelará con Uranos a tu lado. Y usted, Aldías Sanma, su fuerte no es la esgrima, sino la magia. Si usara magia, ni siquiera podría acercarme. Desde hace mucho tiempo, el joven Aldías Sama parecía disfrutar más aprendiendo de los magos de la nación que de mi guía en artes marciales. Deja de llamarme joven maestro. Aldías apartó la mirada y se rascó la mejilla con un dedo, reaccionando a la repentina expresión burlona de Fred, un cambio radical respecto a su anterior actitud respetuosa. A primera vista, esto podría parecer grosero para una conversación entre un rey y su vasallo, pero su relación se remontaba a la infancia de Aldías, y se apreciaban como hermanos. Claro que, tras heredar el trono, ajustaron sus interacciones, pero Aldías le había dicho a Fred: cuando estemos solos, puedes actuar como siempre. Así que, al no haber otros vasallos ni plebeyos presentes, hablaron sin excesiva formalidad. Además, es cierto que aún me falta algo. Tuvimos 3 bajas en la reciente escaramuza con la raza humana. No es tu culpa. Fue un encuentro desafortunado e imprevisto. Si no hubieras llegado, las bajas habrían sido aún mayores. Aún así, aunque solo fueran 3, para sus familias, eran seres irreemplazables y únicos. Mi debilidad los llevó a la desgracia. Si tuviera más poder, si tuviera el poder suficiente para terminar esta guerra... Por favor, no digas esas cosas. No eres nada débil. Si de verdad lo quisieras, podrías destruir reinos e imperios tú solo. La razón por la que no lo haces es porque aprecias a esta nación. Además, ellos... Ya es suficiente, Fred. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, nunca se sabe quién podría estar escuchando. Ten cuidado. Mis disculpas. Fred inclinó la cabeza y se disculpó ante la reprimenda de Aldías, pero tenía los puños tan apretados que le manaba sangre. Por supuesto, su ira no iba dirigida a Aldías, sino a la misma existencia que seguía atormentándolo en ese momento. No seas tan pesimista. Creo que el momento se acerca, según mis predicciones. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Sí, entonces relájate. Aldías intentó calmar a Fred con esas palabras, pero la ansiedad se reflejaba claramente en su rostro. Si las palabras de Aldías eran ciertas, finalmente podrían liberar a la raza demoníaca, no, al mundo, de su antigua maldición.
Sin embargo, al mismo tiempo, si fallaban, perdería para siempre a quien consideraba su hermano. Fred lo sabía. Una vez, el primer ministro del clan de vampiros confinó a su propia familia en las profundidades de la tierra para protegerla. Había pasado cientos de años, pero ahora comprendía ese sentimiento profundamente. Aunque eso signifique el fin de la raza demoníaca, yo, liberado. Justo cuando el miedo a perder a su familia amenazaba con oscurecer los pensamientos de Fred, alguien lo llamó repentinamente a su lado. Fred, saliendo del torbellino de pensamientos, volvió rápidamente la mirada hacia quien le hablaba. «Confía en mí», dijo poco. Solo una palabra. Pero Fred, que llevaba tanto tiempo con él, percibió la determinación de Aldías en esa simple frase. Probablemente captó sus pensamientos. Qué patético. Aldías-sama es tan decidido, y aún así yo. Es cierto. Lo dije yo mismo. Nuestro rey es fuerte. No perderá contra nadie. Ni siquiera contra el mismísimo Dios. Fred inmediatamente se arrodilló e inclinó la cabeza hacia Aldías. Lo juro de nuevo aquí y ahora. Yo, Fred, te prometo mi absoluta lealtad hasta el final de mi vida, mi gran rey. Aldías asintió, reconociendo el juramento de Fred. Después, los dos, ya algo más tranquilos, se dieron cuenta de que llevaban un buen rato hablando. Como rey del reino demonio de Garland, Aldías, por supuesto, tenía innumerables deberes que atender, y Fred, como general, también tenía muchas responsabilidades. La sesión de entrenamiento de hoy era algo que habían logrado hacer a pesar de sus apretadas agendas. Los dos regresaron, preparándose para las reprimendas de sus sirvientes y subordinados, pero luego... exclamación de apertura, exclamación de cierre. Señor Aldías. De repente, Aldías abrió mucho los ojos y se detuvo en seco. Fred lo miró con curiosidad, pero a medida que la expresión de Aldías se endurecía gradualmente, se dio cuenta de que había ocurrido una emergencia. Todd, a quien hice que Catleya se llevara con ella, fue asesinado. ¿Qué? Fred quedó horrorizado ante las palabras de Aldías. Hacía unos días, su subordinada, Catleya, se había infiltrado en cierto laberinto de la nación humana sola para una misión. Dicha misión consistía en reclutar al héroe invocado por Eit, el dios humano, o asesinarlo. Debido a la naturaleza de la misión de infiltración, no pudieron añadir más personal. Al principio, el propio Aldías, quien ya había estado allí una vez, tenía la intención de ir, pero se topó con una fuerte oposición de su entorno. Quizás se debió a que una vez se marchó durante varios días sin avisar a nadie antes de convertirse en rey, y ese incidente aún persistía. Aldías, quien había sido severamente regañado en ese momento, decidió que siempre les informaría antes de irse la próxima vez. Aún así, a Fred le dio un dolor de cabeza cuando Aldías dejó una nota en su habitación en lugar de informarles verbalmente. Por sugerencia de Aldías, enviaron a Catleya sola a regañadientes, pero como siempre podían surgir imprevistos, Aldías envió varios monstruos domesticados y mejorados con ella. Todd era uno de los monstruos más fuertes entre los enviados con Catleya. Pero según la investigación preliminar, no debería haber sido lo suficientemente fuerte como para derrotar a Todd, y mucho menos a Catleya. No lo sé. O hubo un descuido en la investigación, o el crecimiento de los héroes superó con creces nuestras expectativas. En cualquier caso, no puedo callarme, Fred. Normalmente deberíamos formar una unidad de refuerzo y enviarlos, pero sería inútil detenerlos, ¿no? Aunque no lo dijo, Fred pareció entender lo que Aldías pensaba. Suspiró al preguntar. Sí, y la ubicación está en territorio humano. Mover una unidad sin cuidado solo podría aumentar las bajas. Y lo que es más importante, no llegará a tiempo. Será mejor que vaya solo. Entendido. Déjamelo todo a mí. Está bien. Tras obtener el consentimiento de Fred, Aldías inmediatamente comenzó a reunir su poder mágico. Entonces, una energía mágica negra y visible formó un anillo alrededor de Aldías. Era como un anillo planetario. Cajebos y estrella de las sombras, la figura de Aldías desapareció en un instante mientras cantaba el nombre mágico. Está tan absurdo como siempre.
Fred no pudo evitar murmurar para sí mismo sobre Aldías, quien usó un hechizo tan monstruoso con facilidad. Kageboshi, según Aldías, es un hechizo que se activa combinando dos hechizos antiguos. Magia de gravedad, que interfiere con la energía de las estrellas, y magia espacial, que interfiere con los límites. Viaja literalmente a través de la sombra de esta estrella, o más precisamente, de su energía. Aunque requiere haber visitado el destino previamente, permite la teletransportación a distancias ultralargas. Él mismo lo llamó un fracaso porque solo podía teletransportarse a sí mismo, pero nadie más que Aldías podría llamar definitivamente un fracaso a un hechizo que permite la teletransportación instantánea a varias partes del mundo. Que tengas buena fortuna. Fred, quien había murmurado palabras de aliento a su señor, quien ya no se encontraba en el país, dio media vuelta y se dirigió al Palacio Real. Además de sus propios deberes, tenía muchísimas tareas, como gestionar la ausencia del rey. Pero como el propio rey había actuado, Catleya sin duda estaría bien. Aldías. Sí, lo conoces. Retrocedamos un poco. Este es el laberinto de Raizen, uno de los 7 grandes laberintos ubicados en Tortus. En su punto más profundo se encontraba Hajime Nagumo, invocado a Tortus como apóstol de Dios, y la libertadora, Milady Raizen, quien residía en este laberinto. Para regresar a su mundo original, Hajime y sus compañeros desafiaron este laberinto, sorteando las astutas trampas de Milady y adquiriendo una de las magias antiguas, la magia de gravedad. Desafortunadamente, Hajime no parecía tener aptitud para ella. Después, Hajime estaba hurgando en la bóveda del tesoro, como para desahogar su frustración con Milady, cuando de repente ella le preguntó sobre cierta persona. ¿Y qué pasa con él? Fue hace unos 8 años. Ese niño llegó aquí y superó las pruebas, igual que tú. Había otros además de nosotros. Hajime mostró su sorpresa al enterarse de que alguien más había conquistado el laberinto. Pero era comprensible. En el reino, Hajime tuvo la oportunidad de ver el estado de sus compañeros y caballeros, incluyendo a Mel. Si bien podría haber sido diferente en el pasado, sus niveles actuales no se acercaban ni de lejos al suyo. Había asumido que, dado que se creía que el laberinto de Orcus terminaba en el piso 100, nadie reconocía su verdadera extensión. No afirmaba ser el más fuerte, pero la posibilidad de que alguien representara una amenaza lo hizo fruncir el ceño. Bueno, es inevitable que no lo sepas. Ese niño es un demonio, después de todo. ¿Qué? ¿También les das magia antigua a los demonios? Sí, si tienen las cualidades necesarias. Para mí, cualquiera está bien con tal de matar a ese bastardo. Además, uno de los libertadores era un demonio. Ya veo, ahora que lo mencionas. Escuchar demonios solía hacer pensar en enemigos de la humanidad, pero la causa principal del conflicto era el dios Eid. Para los libertadores, si sus objetivos coincidían, las diferencias raciales no importarían. Aldías del demonio. Hajime había estado asintiendo en acuerdo con las palabras de Milady, pero la mención de Aldías de los demonios desencadenó algo, y mientras buscaba en su memoria, recordó algo. Lo recuerdo. Aldías de los demonios, ¿no es ese el falso rey? ¿Falso rey? Hajime le explicó a Milady la información que había reunido de la biblioteca real, quien inclinó la cabeza ante el apodo poco favorecedor. El falso rey Aldías era un demonio que ascendió al trono de Garland, la nación de los demonios, hace unos 3 años, al cargo de rey demonio. Antes de convertirse en rey, aparecía a veces en el frente de batalla. Sin embargo, sus apariciones eran principalmente para las batallas de retirada, donde las fuerzas de los demonios se retiraban a su propio territorio. Obstruía al ejército humano hasta que todas las fuerzas de los demonios se retiraban, para luego retirarse simultáneamente. Una persona que más tarde sería considerada rey, al dar la espalda al enemigo y huir descaradamente, le valió el título peyorativo de falso rey. Sin embargo, Hajime no encontraba patético a este rey. Había aprendido de otro libro polvoriento en un estante lejano que, desde que Aldías empezó a aparecer en las batallas de retirada, las bajas de los demonios eran prácticamente nulas.
Proteger a un ejército entero en solitario y retirarse sano y salvo sería una hazaña extraordinaria, imposible sin un poder inmenso. Entonces, lo llaman el falso rey simplemente porque no pudieron hacer las cosas a su manera. Ya veo. Bueno, ese niño sin duda lograría algo así con facilidad. Por cierto, ¿no considera matar dioses? Le pregunté, pero evadió la pregunta. Bueno, aunque tenga magia antigua, no voy a obligarlo. La bondadosa Milady no obliga a niños prometedores a participar en batallas peligrosas. Hajime se sintió irritado cuando Milady adoptó una pose repentina, pero una cierta frase en sus palabras llamó su atención y preguntó al respecto. ¿Sigues diciendo ese niño y el niño? Como si estuvieras hablando de un niño. Porque es un niño. ¿Eh? Es un rey, aunque solo sea nominalmente, ¿no? Tratándolo como a un niño, sí, eres una vieja bruja. Dijiste lo que no se debe decir. No hables de la edad de una mujer. Si lo haces, ese niño Shia te odiará. Además, era un niño de verdad. ¿De qué tonterías sin sentido estás hablando? Hajime pensaba algo terrible, como su cerebro debe haberse podrido por haber vivido tanto tiempo, pero entonces recordó otro hecho importante sobre Aldías. Se decía que el rey demonio Aldías era el rey demonio más joven en la historia de la raza demoníaca. Aunque se desconocía su edad exacta, cuando apareció en el campo de batalla, parecía tener al menos entre 15 y 18 años. ¿Hace cuántos años dijo Milady que Aldías vino aquí? Oye, ¿cuántos años tenía ese tal Aldías cuando llegó aquí? ¿Y ha estado en los otros 7 grandes laberintos además de este? Creo que dijo que tenía 10 años, y por casualidad, igual que tú, parece haber conquistado el laberinto de Orcus antes de venir aquí. Hajime se quedó sin palabras ante los hechos revelados por Milady. Él mismo, tras haberlo vivido, sabía lo difíciles que eran los 7 grandes laberintos. Y un niño de 10 años hizo eso. Y si han pasado 8 años, es posible que ya haya conquistado otros grandes laberintos. Además, los semi-humanos de Fabelgen lo miraron con asombro al enterarse de que era un conquistador del laberinto. Pensó que simplemente era miedo al percibir una diferencia de poder, pero si alguien había intentado dañar a un conquistador anterior y había sufrido una dolorosa reacción, su reacción ahora tenía sentido. La vigilancia de Hajime hacia Aldías aumentó drásticamente. Sin embargo, ¿notará o no la reacción de Hajime? Milady habló del pasado con nostalgia. Era un niño, pero tenía rasgos tan refinados. Al principio pensé que era una chica. Apuesto a que ya es un hombre increíblemente guapo. Y la chica que estaba con él era linda como una muñeca. ¿Había alguien más con él? Sí, la había. Una hermosa chica rubia, tan linda como yo. Cuando estaban juntas, tenían el poder destructivo de hacerte querer abrazarlas. ¿Cómo se llamaba ella? Preguntar su nombre tan de repente cuando sabías que era linda, de verdad eres un chico después de todo. ¿Qué? ¿No te conformas solo con la chica conejo? PFFFT. Bien, Milady le echará una mano a alguien como tú que desea un harén. Duele. Es una broma, solo una broma. El cuerpo perfecto de Milady se va a romper. Sarah. Independientemente de lo que Milady pensara de la expresión de Hajime, el rostro del golem se contorsionó en una sonrisa vulgar y comenzó a burlarse de Hajime. Pero el brazo protésico izquierdo de Hajime la sujetó de inmediato y comenzó a apretarla. Milady, pensando que la aplastarían de verdad, se disculpó apresuradamente, pero Hajime no la soltó. En cambio, la arrojó contra la pared. Ella emitió un sonido extraño, se deslizó por la pared y se desplomó en el suelo, boca arriba. Honestamente, casi te aplastan. Deja de hacer tonterías y dímelo. La próxima vez, te destrozaré de verdad. Bueno, ya entiendo. ¿Qué era? Me tratas con tanta brusquedad que me hace un lío la memoria. Claro. Laberinto de Orcus, piso 90. En este mismo lugar, se libró la batalla entre el primer héroe invocado por el dios Eit y su grupo, y el demonio. Así es, en pasado.
Aunque ninguno de los dos bandos había sufrido bajas aún, el resultado ya estaba decidido. Con la derrota del demonio, Catleya. Maldita sea. No me dijeron que habría alguien así. Catleya ya estaba exhausta. Todos los monstruos que había traído fueron aniquilados, tenía ambas piernas heridas y su ruta de escape completamente bloqueada. No entendía el mecanismo, pero el arma que sostenía el hombre del parche poseía un poder que fácilmente podría quitarle la vida. Su vida estaba completamente en manos de este hombre. Los caballeros que ella creía haber matado, tal vez debido a algo que hizo la chica conejita, se estaban levantando lentamente, tambaleándose. Bueno, no hay nada en particular que quiera preguntarte, y no hay ninguna razón para mantenerte con vida. El hombre del parche, Hajime, dijo esto y apuntó con el cañón de su pistola, Doner, a Catleya. Al ver esto, Catleya comprendió su inminente fin, pero miró fijamente a Hajime. Eres fuerte, sin duda, pero no estás ni cerca de esa persona. Algún día, nuestro rey te matará. Hajime frunció el ceño ante las palabras de Catleya, que podrían interpretarse como una respuesta amarga. Hajime tenía una idea de quién podría ser ese rey del que hablaba, pero rápidamente esbozó una sonrisa intrépida. Si son un enemigo, mataría incluso a un dios. Si solo bailan al son de ese dios, no me alcanzarán. Hajime replicó, pero al escuchar sus palabras, fue el turno de Catleya de sonreír sin miedo, como en represalia. ¿Qué es? ¿Bailando al son de un dios, eh? No entiendes nada. Será mejor que aprecies lo poco de vida que te queda. Hajime frunció el ceño a Catleya, quien cerró la boca como si no tuviera nada más que decir después de esas palabras. Pero su objetivo seguía siendo el mismo, y presionó el cañón del arma contra la cabeza de Catleya. Sin embargo, un hombre intervino. Espera. Espera, Nagumo. Ya no puede luchar. No hay necesidad de matarla. El joven que intentaba detener a Hajime era Kouki Amanogawa. Era el líder de sus compañeros invocados y poseía el oficio celestial de héroe. Sin embargo, Hajime replicó con calma las palabras de Kouki. ¿Qué dices? Ni siquiera pudiste ponerle una mano encima, ¿verdad? Eso es, Kouki tartamudeó ante las palabras de Hajime. Kouki había sido sorprendido por el ataque de numerosos monstruos, pero en un momento crítico para sus compañeros, activó su as bajo la manga, la habilidad derivada definitiva del Limit Break, Domination Rupture. Mientras que el Limit Break normal triplicaba las estadísticas fundamentales, Domination Rupture podía aumentarlas hasta 5 veces. Kouki, transformado en una bala de luz, apartó a los monstruos y se acercó rápidamente a Catleya. Catleya, aunque abrió ligeramente los ojos, esquivó con facilidad el golpe de Kouki y, a su vez, le asestó una potente patada circular en el abdomen expuesto. Aunque Kouki superaba a Catleya en estadísticas puras, carecía de la técnica, pues no había estado familiarizado con el combate hasta hacía poco. Para Catleya, contrarrestar a un oponente impulsado por la fuerza era tan fácil como desayunar. Sin embargo, Catleya no se arriesgaría a mantener con vida a Kouki y traerlo de vuelta, dado que poseía el poder de matarla. Si Hajime hubiera llegado incluso un poco tarde, sin duda habría ocurrido el peor de los desenlaces. Una prisionera, sí, podemos tomarla prisionera. Está totalmente mal matar a una persona desarmada. Soy un héroe. Nagumo, eres un camarada, así que por favor cede por mi causa. No fue Hajime quien reaccionó al razonamiento completamente defectuoso de Kouki, sino Catleya, quien estaba siendo retenido a punta de pistola. ¿Qué planeas? Prefiero morir antes que filtrarle información al enemigo. Además, tú mismo venías a matarme, ¿no? Eso es, Kouki tartamudeó como antes ante las palabras de Catleya. Sus ojos reflejaban miedo a la muerte y confusión. Al ver la mirada de Kouki, Catleya comprendió con precisión por qué la protegía y lo miró con desprecio. ¡Qué patético! ¿Te acabas de dar cuenta ahora? Que intentabas matar gente. No puedo creer que ni siquiera pensaras en nosotros como gente. No, no es eso. Simplemente no lo sabía. ¿Quieres decir que no intentaste saberlo, verdad? Bueno, ya es suficiente, ¿no? Sí.
Hajime, que de alguna manera lo había presentido pero no había imaginado que fuera tan malo, miró a Kouki con una expresión de disgusto mientras colocaba su dedo en el gatillo de Doner. Esperar, Kouki intentó detenerlo frenéticamente, pero la distancia era demasiado grande. Perdóname, Aldia-sama. Perdóname por ir primero. Esta vez, Catleya, aceptando su final, cerró los ojos mientras se disculpaba en silencio con su reverenciado señor. Siempre regresa con vida. ¿Qué? En el momento en que Hajime apretó el gatillo, Catleya, abandonando todo orgullo y apariencia, rodó por el suelo para evadirla. Hajime, sorprendido y paralizado por su inesperada evasión, sintió de repente un dolor en el abdomen y retrocedió unos pasos. Parecía que Catleya había aprovechado el lapsus momentáneo de Hajime para asestarle una patada, pero al ser ejecutada con la pierna herida, el daño fue mínimo, y Catleya, en cambio, se agarraba la pierna con dolor. ¿Qué carajo estás haciendo? Maldita sea. ¿Soy un completo idiota? ¿De qué estás hablando? Eso es asunto mío. Olvidar lo más importante, usando esta misión y el orgullo de los demonios como excusa. Mientras Hajime fruncía el ceño a Catleya, quien de repente empezó a decir tonterías, Catleya, a pesar del dolor al moverse, comenzó a ponerse de pie lentamente. Había una clara y tenaz voluntad de vivir en sus ojos. ¿Cuál es tu plan? Tú que aceptaste la muerte hace unos momentos. ¿Te asustaste al borde de la muerte? Nunca le he temido a la muerte desde que llegué al campo de batalla. Ya he matado a mucha gente. Llevo mucho tiempo preparándome para eso. Entonces, ¿por qué? Solo porque estoy preparado no significa que me rendiré, ¿verdad? Catleya sonrió sin miedo al decir esto. La situación no había cambiado. Los monstruos habían sido aniquilados y ella apenas podía mantenerse en pie. Por otro lado, ningún enemigo había muerto. Era un jaque mate, pero Catleya seguía negándose a renunciar a la vida. No, recordaba que no debía rendirse. Las palabras de esa persona, dirigidas directamente a todos los demonios antes de entrar en batalla, antes de partir ella misma a esta misión. El rey más bondadoso, quien, al enterarse de una sola baja, apretaba los puños en silencio hasta derramar sangre, a pesar de su semblante sereno. ¿Qué estado? Aceptar la muerte tan fácilmente solo porque apareció una persona con aspecto de monstruo, Aldia-sama sin duda estaría furioso si lo supiera. Debo regresar. Incluso si me arrancan los brazos, incluso si me cortan las piernas, volveré arrastrándome con vida. La mirada decidida de Catleya se fijó en Hajime y sus compañeros tras él. Todos retrocedieron de miedo ante su aura, algo que parecía imposible para alguien tan exhausto. No puedo morir. No puedo morir aquí. Prometí, que volvería con vida a ver a esa persona. El grito desgarrador de Catleya resonó. Sus compañeros estaban confundidos, horrorizados y aterrorizados por su apariencia. Eran los apóstoles de Dios. Se suponía que debían derrotar a los malvados demonios para salvar al mundo y la victoria de la humanidad. Así debía transcurrir la historia. Pero ¿qué era este ser ante ellos? Aunque feo, aunque patético, aunque bebiera agua turbia, la imagen de alguien que deseaba vivir para alguien más, el ser que consideraban una especie superior de monstruo, era, en todos los sentidos, igual a ellos. Humano. Los compañeros de clase estaban atónitos. Y Hajime no era la excepción. Ya había experimentado la matanza. Comprendía que sus enemigos también eran personas. Entonces, ¿qué lo perturbaba tanto? La mirada de Hajime estaba fija en los ojos de Catleya. Unos ojos poderosos que no habían renunciado a la vida. Hajime los reconoció. Eran los mismos ojos que tenía cuando se aferraba desesperadamente a la vida, incluso después de ser traicionado por sus compañeros y arrojado al abismo. No sabía por qué estaba tan perturbado por eso. Pero por primera vez desde que regresó del abismo, Hajime sintió miedo desde lo más profundo de su corazón. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Hajime apuntó a Doner hacia Catleya. Para eliminar esta temible debilidad lo antes posible, Catleya, en respuesta, permaneció inmóvil, mirando fijamente a Hajime.
Probablemente ya no tenía fuerzas para moverse. Sin embargo, sus ojos seguían sin mostrar resignación. Detén esos ojos. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, impulsado por una pasión repentina, de repente, un rugido inmenso resonó por el laberinto y el techo se derrumbó al instante. Los compañeros se agacharon, incapaces de mantenerse en pie por el estruendo estremecedor y el impacto. Solo Hajime y Catleya reaccionaron de forma diferente. Tenían la mirada fija en el techo derrumbado, donde se habían acumulado escombros. El polvo se elevaba, impidiendo ver con claridad. Algo está ahí. Incluso con la vista nublada, Hajime percibió algo usando detección de presencia y detección de fuente de calor y se puso alerta. A diferencia de Hajime, Catleya no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza. Ah, como era de esperar, has venido hasta aquí por mí. La expresión de Catleya, que momentos antes había estado llena de determinación, se transformó de repente. Sus mejillas se sonrojaron y sus ojos se humedecieron ligeramente, como los de una doncella enamorada. Los compañeros, finalmente recuperándose del rugido, miraron a su alrededor y se fijaron en el techo derrumbado, la presunta fuente del sonido. Todos quedaron atónitos ante la situación, casi como un déjà vu, cuando de repente sopló un viento y la nube de polvo se disipó al instante. Y entonces, bien soportado. El resto depende de mí. Ah. Su grito, desde lo más profundo de su alma, seguramente había llegado a un rey. Ahora bien, ¿quién se atrevió a hacerle daño a mi preciado sirviente? Aquí y ahora, el rey demonio Hajime Nagumo y el rey demonio Aldías. Los dos seres más fuertes y malévolos se encontraron por primera vez. En medio del silencio, una voz, no especialmente fuerte, resonó suavemente por el laberinto. Los compañeros miraban fijamente al joven que había hablado, como si hubieran olvidado respirar. Las alumnas, con el rostro enrojecido, seguramente habrían lanzado gritos de alegría si no estuvieran en un laberinto. Tal era la belleza del joven que tenían ante ellas. Su cabello blanco como la nieve, a diferencia del de un anciano, brillaba con belleza. Sus ojos dorados brillaban con la misma intensidad que su cabello. Un abrigo negro azabache parecía realzar ambos rasgos. Habían visto innumerables actores y hermosas ídolos en la tierra, pero comparados con el ser que tenían ante sí, todos los demás palidecían sin duda. Incluso Shia y Kaori, quienes tenían a Hajime como su amado, quedaron cautivadas por un instante. Y señor Aldías. En medio de todo esto, Hajime, el único que no había bajado la guardia, oyó el murmullo de Catleya. El nombre, probablemente el del hombre que tenía delante, le resultó familiar. Más aún, era un oponente del que Hajime desconfiaba tanto como del propio dios Eit. Así que ese es el rey demonio Aldías, Si lo que había oído era cierto, él, al igual que Hajime, dominaba la magia antigua. No podía permitirse ni un momento de descuido. Entonces, Aldías, que había estado mirando a su alrededor, fijó su mirada en Hajime, o más precisamente, en Catleya. ¿Qué hago? Ataco primero antes de que él lo haga. Catleya, lo siento por llegar tarde. La voz de un hombre sonó justo al lado de Hajime, que estaba planeando cómo lidiar con un oponente que podría ser su igual o superior. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, Oh, no. Estoy bien. A Hajime se le puso la piel de gallina. Se movió sin pensar y abandonó el lugar a toda velocidad. Aldías, aparentemente ajeno a la reacción de Hajime, conversó tranquilamente con Catleya. Hajime, mientras tanto, lo observaba con asombro. De ninguna manera. No le quité los ojos de encima ni por un segundo. Sin embargo, antes de darme cuenta, estaba parado justo a mi lado. Hajime no sabía si se debía a sus estadísticas básicas, a alguna habilidad o a magia. Pero una cosa estaba clara. Si Aldías hubiera hablado en serio, Hajime habría perdido la vida en ese instante. Tienes que estar bromeando. Escuché que era fuerte, pero no un monstruo como este. ¿Por qué hay alguien como él cerca y por qué los humanos aún no han sido aniquilados? Hajime gritó para sus adentros.
Había esperado que tuviera un poder considerable, tras haber conquistado al menos los laberintos de Orcus y Raizen. Sin embargo, dado que la guerra aún no había terminado, Hajime había pensado que tal vez no poseía el poder suficiente para destruir una nación. Pero esa suposición se había desmentido por completo. Sobre todo, desde su aparición, Aldías no había reconocido a nadie más que a Catleya. Ni siquiera me ve, Desde su regreso del laberinto de Orcus, se había topado con oponentes problemáticos como Milady, pero nadie le había sido tan indiferente. Ese hecho irritó mucho a Hime, pero su razón le advirtió del peligro de actuar con descuido. Entonces, después de haber terminado de lanzar magia curativa sobre Catleya, Aldías finalmente notó a Hime y lo miró fijamente como si lo estuviera observando. ¿Qué es? No, solo pensaba en lo valiente que eres, considerando que eras un niño que no estaba familiarizado con las batallas hasta hace poco. Como era de esperar de un héroe, supongo, era Amanogawa Kouki. Hajime frunció el ceño ante las palabras de Aldías. Aldías ladeó la cabeza ante la inesperada reacción. Catleya, al darse cuenta de su error, lo corrigió. No, Aldías-sama. Él no es el héroe. Ese que brilla tanto allí sí lo es. ¿Qué? Aldías abrió los ojos ligeramente ante las palabras de Catleya y siguió su mirada. Allí estaba Kouki, ya exhausto y arrodillado. Pensé que héroe simplemente significaba alguien fuerte, pero parece que estaba equivocado. ¿Qué? Kouki, llamado simplemente débil, entrecerró los ojos y miró fijamente a Aldías. No te enojes tanto. Ya veo, eres el héroe, no eres tú. Aldías miró a Kouki por un momento, luego pareció perder el interés y volvió su mirada hacia Hime. Fuiste tú después de todo, quien empujó a Catleya hasta este punto. ¿Y qué si lo fuera? Nada en particular. No pretendo quejarme. Esto es una guerra. Es un error odiar a tu oponente solo porque te mató, sin embargo, como rey de los Demonkin, no puedo callarme cuando mi vasallo sufre daño. Rey. Los compañeros, que habían estado escuchando la conversación a distancia, gritaron de asombro al oír la palabra rey de Aldías. Intuían vagamente que no era una persona común por el comportamiento respetuoso de Catleya y su imponente presencia, pero se quedaron paralizados, sin palabras, sin imaginar que el líder de la nación enemiga aparecería allí. En medio de la conmoción, un hombre se recuperó de su parálisis más rápido y habló con Aldías. Rey de los Demonkin. Tengo algo que decirte. Kouki. Kouki, que había estado mirando fijamente a Aldías, arrastró su pesado cuerpo y se acercó a él en cuanto supo que era el rey demonio. Shizuku, presentiendo un mal presentimiento, gritó para detener a Kouki, pero no fue suficiente para disuadirlo. Tú. ¿Cómo te atreves a ser tan irrespetuoso con Aldías-sama? Catleya levantó la voz hacia Kouki, quien de repente interrumpió la conversación de Aldías, pero se tragó sus palabras cuando vio que Aldías levantaba la mano. Está bien, entonces, ¿tienes algún asunto conmigo? Héroe humano. Tengo una propuesta para ti, rey de los Demonkin. Esta guerra no tiene sentido. Matar gente está totalmente mal. Por favor, ¿no quieres hablar con nosotros? ¿Qué? Kouki. Aldías frunció el ceño ante el contenido de la propuesta de Kouki, y Shizuku le gritó a su amiga de la infancia, quien claramente no entendía la situación. ¿Sabes lo que estás diciendo? No interfieras, Shizuku. Pelear entre personas está mal, ¿verdad? Asesinar es malo. Soy el héroe que salvará este mundo. Esto no es lo que deberíamos estar haciendo. Eres, completo idiota. A diferencia de los demás, Shizuku había considerado constantemente la posibilidad de matar gente en esta guerra. Sin embargo, no se lo había dicho explícitamente a Kouki. Había estado ocupada apoyando a Kaori, quien había perdido a su amado de la peor manera posible, y con su propio entrenamiento. Pero la razón principal probablemente fue que creía que él no lo entendería. Aunque no directamente, lo había insinuado indirectamente, pero dijera lo que dijera, él solo repetía: los protegeré a todos.
Desde hacía mucho tiempo, cuando él decidía que tenía razón, cualquier cosa que dijera era inútil, así que ella esperaba que un cambio de situación y el paso del tiempo lo resolvieran. Sin embargo, esa personalidad se había revelado en el peor momento posible. Ya veo, así que es eso. Aldías había estado entrecerrando los ojos ante las declaraciones de Kouki, pero al escuchar el intercambio con Shizuku, pareció comprender el verdadero significado de sus palabras y lo miró fijamente. Había un claro desprecio en sus ojos. Parece que no entiendes lo que es un héroe en este mundo. ¿Qué quieres decir con eso? Incluso durante esta guerra que ha durado miles de años, hubo individuos llamados héroes tanto entre humanos como entre demonios. Sus trabajos celestiales no eran necesariamente eso. ¿Entiendes por qué se les llamó así? ¿Eh? Es decir, protegieron a mucha gente, te equivocas. Solo hay una razón por la que se les llamó así, porque mataron a más enemigos que nadie. ¿Eh? Como dijo Aldías, en el pasado sí hubo individuos llamados héroes. Hubo un demonio que, con un poder abrumador, mató él solo a docenas de humanos y aniquiló aldeas cercanas. Hubo un humano que, oculto tras las sombras del conflicto, se infiltró solo en el reino demoníaco de Garland y cometió una masacre de la noche a la mañana. Desde la perspectiva del enemigo, eran grandes criminales cuyos nombres quedaron grabados en la historia, pero desde la perspectiva de sus aliados, eran elogiados como individuos valientes que no temían a la muerte. Héroes. Mentiras. Eso no es un héroe. Eso no es lo que hace la justicia. Kouki lo negó con vehemencia, alzando la voz, ante esta realidad tan alejada de su imagen imaginada de héroe. Pero la expresión de Aldías no cambió mientras seguía imponiéndole la realidad. En primer lugar, la guerra no es entre el bien y el mal. Comienza con el choque de la justicia contra la justicia. Y el vencedor deja su nombre en la historia como justicia, mientras que los derrotados son condenados como malvados. Eso es la guerra. Traerlos a este mundo a la fuerza y unirse tan fácilmente a una guerra, pensé que eran bastante ingenuos, pero esto no es un juego de niños. No se burlen de nosotros, mocosos. H.I.K. La intención asesina de Aldías atravesó a Kouki. Habiendo vivido en el campo de batalla desde la infancia, Aldías comprendía plenamente la crueldad de la guerra. Que conocidos cercanos murieran al día siguiente no era raro. La declaración de Kouki equivalía a decir que los sacrificios de quienes perdieron la vida por su nación y sus seres queridos eran insignificantes. Vale, ahora mismo no importas. Mi asunto es con el hombre del parche. No tengo ningún asunto contigo, ¿esperas que deje que alguien con tu poder se descontrole? Preguntaré por si acaso, ¿tienes intención de unirte a los demonios? ¿Crees que serviría bajo tu mando? No, no lo sé. No pareces de los que sirven a nadie discretamente. Así que... En ese instante, un torrente visible de poder mágico brotó de Aldías. Su flujo se extendió lo suficiente como para engullir el laberinto, que no era tan estrecho. ¿Qué? ¿Qué es esto? De ninguna manera, esto es. Todos quedaron atónitos ante el inmenso poder mágico. Sobre todo aquellos con oficios celestiales especializados en magia se dieron cuenta, como sus compañeros magos. No, para ser precisos, la diferencia dimensional era tan grande que no podían comprenderla. No podían comprender la altura a la que Aldías había llegado. Mientras todos temblaban, pequeños círculos mágicos aparecieron repentinamente detrás de Aldías. Pero lo asombroso fue su número. Ocupaban todo el campo de visión, probablemente más de 50. De estos círculos mágicos, grumos condensados de poder mágico emergieron como orbes brillantes. Monstruo. En una situación tan desesperada, Hajime no pudo evitar maldecir, sus ojos reflejaron la imagen de Aldías levantando una mano hacia el cielo. Por la paz de los demonios, perezcan. Uryu, dragón de la lluvia, Aldías bajó la mano. En ese instante, los orbes de luz mágicamente condensados se dispararon uno tras otro hacia Hajime. Sus trayectorias fluidas, dejando rastros tras de sí, eran como los dragones de las leyendas orientales. Asaltaron a Hajime como una lluvia torrencial.
Desde la perspectiva de un forastero, era una vista hermosa, pero para el objetivo, era un infierno. Maldito seas. Hajime decidió interceptarlo, dejando escapar un rugido. Sería imposible esquivar todo ese denso ataque. Se movía constantemente, y a los que no podía esquivar, los derribaba con Doner antes de que impactaran. Sin embargo, incluso el calor de los orbes explosivos quemaba la piel de Hajime. Uaa. Kia. Se suponía que debían estar a cierta distancia de los puntos de impacto de los orbes, pero las consecuencias de las explosiones alcanzaron a los compañeros de clase, y se prepararon, apoyándose unos a otros para evitar ser volados. Hajime-kun. No, Kaori. Pero Hajime-kun. ¿Qué puedes hacer si te vas? Shizuku contuvo desesperadamente a Kaori, quien parecía lista para correr hacia Hajime, quien estaba en el centro del bombardeo. Si Kaori iba allí, sería aniquilada sin dejar rastro antes de siquiera llegar a Hajime. Ella lo había creído muerto. Incluso creyendo que estaba vivo, las peores posibilidades siempre rondaban en su mente. Pero él estaba vivo. Cuando acudió a rescatarlos en su desesperada situación, ella se sintió tan feliz. Había tantas cosas de las que quería hablar. Pero él podría morir de nuevo. Esta vez, podría no volver a verlo. Eso fue aterrador, y entonces... prometí protegerlo. Lo voy a hacer, otra vez. La ira la invadió por no poder hacer nada más que observar, igual que aquella vez. No había crecido nada desde entonces. Y Kaori no era la única preocupada por Hajime. Hajime-san. Shia, la chica con orejas de conejo, intentó correr hacia Hajime, pero... no te atrevas a venir aquí. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Shia se estremeció ante el grito de Hajime y se detuvo en seco. En realidad, Shia, cuyo principal estilo de combate era el cuerpo a cuerpo con su gran martillo, Doryuken, solo podía actuar como escudo. Shia también lo sabía. Al igual que Kaori, apretó los dientes con lágrimas en los ojos, en una situación en la que solo podía observar. Disparaba con Doner y Schlag. Apoyaba el fuego y defendía con crossbeat. Daba tajos con garras de viento. Además, usaba todas sus cartas disponibles, controlándolas con precisión y perfección con destello. Un solo error lo llevaría a la muerte. Sin embargo, su poder, tras haber conquistado el laberinto de Orcus en solitario, no era solo para presumir, o eso parecía. A pesar de que el techo se había derrumbado, el suelo se había hundido y la situación era infernal debido al Uryuu de Aldías, Hajime seguía con vida. Sin embargo, su cuerpo ya estaba hecho trizas. Dolorosas quemaduras eran visibles por todas partes, y quizás debido al uso excesivo de su cerebro con flash al límite, sangre oscura manaba de su nariz. Doner y Schlag estaban parcialmente derretidos por los disparos continuos que ignoraban sus límites y las explosiones de las balas de luz. Todos los crossbits estaban destruidos. Literalmente, había agotado toda su potencia de fuego disponible. Hajime-kun. Hajime-san. Él bloqueó eso. Mientras Kaori y Shia mostraban expresiones de alivio, Shizuku tenía una expresión de asombro. Los demás compañeros estaban igual. Y aunque sus expresiones no habían cambiado, Aldías también estaba asombrado. La verdad es que me sorprende. Nunca pensé que aguantarías. Jaja, no, me subestimes. De hecho, parece que te subestimé un poco. Al instante siguiente, reaparecieron círculos mágicos detrás de Aldías. Su número era el doble que el anterior, superando fácilmente los 100. Hajime se quedó sin palabras ante lo que tenía ante sí. Los orbes de luz que llenaban su visión solo podían considerarse un muro de luz. Todos apuntaban hacia él. Incluso tras soportar la magia de Aldías, la mirada de Hajime no se había apagado. Con las fuerzas que le quedaban, seguía agarrando a Doner, listo para morderle la garganta en cualquier momento. Sin embargo, Doner, su arma y compañero desde el laberinto de Orcus, finalmente se escapó de la mano de Hajime. Ignorando el estado de Hajime, el brazo de Aldías se levantó lentamente, y luego... ¿Qué estás haciendo?
Interrogó a una joven que estaba parada frente a Hime, como para protegerlo, sin bajar el brazo. Quítate del camino, pequeña niña, morirás. No me moveré. La chica, Shia, abrió los brazos y miró al Díaz con enojo. Pero su cuerpo temblaba de miedo, visiblemente, para que cualquiera lo viera. Shia. ¿Qué estás haciendo? Sal de aquí. No. ¿Qué estás diciendo en un momento como este? Sal de aquí, ahora mismo. En absoluto. ¿Por qué irías tan lejos? Porque te amo tanto, idiota. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. El encuentro entre Hajime y Shia no había sido nada agradable, como mínimo. Al principio, Hajime tenía la intención de abandonar a Shia, quien lo había buscado desesperadamente usando visión del futuro para salvar a su familia. Él la había ayudado a salir de un enojo y, como recompensa, lo había guiado al gran laberinto. Sin embargo, Hajime, traicionado por sus compañeros y arrojado al abismo, no confiaba fácilmente en los demás, y sus interacciones con Shia siempre eran espinosas. A pesar de ello, Shia continuó interactuando con Hajime de forma implacable y activa. Tras el rescate de su familia por los ancianos de Fabelgen, ya no ocultó su cariño por Hajime. Poco a poco, la irritabilidad de Hajime se suavizó gracias a la genuina admiración de Shia, y sin darse cuenta, además de Shia, tenía un hombre dragón pervertido y un hijo que lo adoraba como a un padre. Había decidido no confiar en nadie. Sin embargo, su entorno, sin darse cuenta, se había llenado constantemente de voces animadas. Aunque pudiera llamarlo molesto, en el fondo, sentía cierto consuelo. Sin embargo, la desconfianza hacia los demás, arraigada en lo más profundo del alma de Hajime, seguía latente, sin desaparecer jamás. Por mucho que se acercara a los demás, ese último muro jamás se derrumbaba. Shia debió de notarlo. Y aún así, le dijo que lo amaba. Después de todo, estaba dispuesta a arriesgar su vida para protegerlo, quien solo podía juzgar sus acciones en función de si le beneficiaban. Está bien confiar. No me traicionarán otra vez y me lastimarán. Incluso mirando la decidida espalda de la chica frente a él, Hajime no pudo dar el salto final. Pero entonces, las palabras del mejor maestro que conocía resurgieron. Por favor, no olvides la compasión por los demás. Esa preciosa y noble cualidad que poseías originalmente, por favor, no la deseches. Estas fueron las palabras que su maestra, Aiko, le había dicho en la ciudad de Ur. Estaban dirigidas a Hajime cuando estaba a punto de abandonar a la gente de Ur, pero conociendo a esa maestra, tal vez había notado el sutil muro que aún mantenía contra Shia y los demás. Confiar en los demás es aterrador. Después de todo, cada uno se preocupa más por sí mismo. Si significa ser traicionado y sufrir, es más fácil no confiar desde el principio. Aún así, incluso si es doloroso, incluso si es difícil, es 100 veces mejor que traicionar a los que creen en mí. En ese momento, frente a la desesperada sensación de muerte que sentía por primera vez, la presencia de Shia, la chica dispuesta a arriesgar su vida para protegerlo, y las palabras de su maestra, Aiko, quien le dijo que creía en él a pesar de sí mismo, Hajime finalmente destrozó su último muro. Hajime-san. Oh. Hajime, quien debería haber perdido las ganas de luchar hacía unos momentos, ahora estaba frente a Shia, mirando ferozmente al Díaz. No podía mover el cuerpo correctamente y había perdido todas sus armas. No había una carta de triunfo conveniente para la remontada. Sin embargo, no había rastro de resignación en los ojos de Hajime. Tu expresión ha cambiado, ¿algo te hizo cambiar de opinión? HMPH, no es nada grandioso, solo que, si eres hombre, quieres verte bien frente a la mujer que te gusta, ¿verdad? Fue Hajime-san, ¿qué acabas de decir? Cállate. Es vergonzoso, no me hagas decirlo otra vez. Solo una vez más. Solo una vez más. No es momento para eso. Te lo diré luego, así que concéntrate. Claro. Es una promesa.
Los compañeros de clase que los rodeaban se quedaron paralizados, con los ojos abiertos como puntos, mientras ambos empezaban a conversar de repente como una pareja de recién casados. Sin embargo, los ojos de uno de ellos habían perdido la luz. Shia estaba junto a Hime, agarrando a Doryuken. Junto a ella, a Hime, listo para activar transmutación en cualquier momento, se vio envuelto en una extraña sensación. El ser que tenían ante ellos era innegablemente poderoso, alguien a quien no podrían derrotar ni siquiera con la cabeza gacha. Sin embargo, simplemente estando junto a Shia, sentía que no podía perder. En ese momento, Hime finalmente comprendió por qué Catleya no se había rendido al enfrentarse a él, y por qué le había temido. No sabía que luchar por alguien más te podía dar tanta fuerza, no quería admitirlo. No quería admitir que las emociones que creía haber descartado, el corazón que se preocupaba por alguien, podían hacer a una persona tan fuerte. Tenía miedo de que admitirlo fuera como negarme a mí misma. El corazón humano cambia con facilidad. Sin embargo, la esencia de una persona no cambia con facilidad. Incluso traicionado por sus compañeros, incluso al borde de la muerte en el abismo, la compasión por los demás que habitaba en el corazón de Hime nunca se perdió del todo. No pretendía salvar a desconocidos. No era un héroe, ni siquiera capaz de serlo. Aún así, definitivamente vamos a ganar, Shia. ¿Sí? Hime-san. Me convertiré en un hombre que pueda proteger a las personas que me importan. Aldías entrecerró los ojos, observando a los dos, que parecían apoyarse mutuamente, dirigir su espíritu de lucha hacia él. Hermoso. Desde la perspectiva de un tercero que no los conociera, sin duda declararían que sus acciones fueron erróneas. La fuerza de los sentimientos a menudo influía en el curso de la batalla. Sin embargo, eso solo ocurría cuando las fuerzas enemigas estaban igualadas. Si el sentimiento más fuerte gana, ¿podría decirse que los sentimientos del perdedor eran más débiles? La respuesta es no. La fuerza de los sentimientos solo puede usarse para salvar una pequeña brecha de poder. Sin embargo, Aldías los elogió en lugar de despreciarlos. No creía que quienes arriesgaban su vida por los demás fueran insensatos. Porque en este mundo, donde el valor de la vida era tan pequeño, era algo más maravilloso que cualquier otra cosa. Aldías continuó contemplando la escena, como si se la grabara en los ojos. Por eso es desafortunado que tenga que matar a seres tan maravillosos como ustedes aquí. Aldías, quien había vivido en campos de batalla desde su infancia, había visto a muchas personas admirables como ellos. Y los había enterrado a todos sin excepción. Soy el rey de los Demonkin. Tengo la responsabilidad de llevar la nación y las vidas de mi gente. Mi derrota también afectaría la moral de todos los Demonkin. Más que nada, si me retirara aquí, no podría enfrentar a las personas que creyeron en mí y me siguieron, y a aquellos que dispersaron sus vidas confiándome sus pensamientos. Por lo tanto, dispérsense, los fuertes. Lluvia. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Justo antes de activar la magia, la voz de un hombre resonó en la cabeza de Aldías. Sorprendido, Aldías detuvo instintivamente la activación de su magia. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Hime y Shia miraron a Aldías, que se había quedado paralizado de repente, con expresiones de desconcierto. Ignorándolos, Aldías respondió al remitente del mensaje telepático. Aldías reconoció de inmediato quién era el remitente. Un tono de voz que jamás olvidaría. Más que nada, solo había una persona que no usaría un título honorífico para Aldías. El rey demonio de Garland. ¿Necesita algo, Alf-sama? Arubu, el antiguo rey demonio de Garland y el dios venerado por los demonios. Sintiendo cierta inquietud al ser contactado en ese momento, Aldías solicitó su negocio. ¿Qué acabas de decir? Dije que te retires. Sé que estás luchando contra los héroes humanos. Pudiste rescatar a Catleya, ¿verdad? Entonces tu asunto debería estar concluido. Retírate. Los ojos de Aldías se abrieron de par en par al oír las palabras de Alf. Solo Fred sabía que estaba allí. Fred era excelente. No habría ningún problema en que el país funcionara sin problemas, incluso sin él por un corto tiempo.
Sí, debería ser fácil evitar que Alf notara su ausencia por un corto tiempo. No había forma de que Fred lo hubiera filtrado en tan poco tiempo, lo que significa que estaba mirando desde el principio, El rostro de Aldías se retorció con fastidio. Sin embargo, los héroes ante nosotros seguramente se convertirán en una amenaza para nosotros los demonios. Por lo tanto, tontamente creo que es mejor aplastarlos aquí. ¿Puedo preguntar por qué? No son nuestros enemigos, convocados por el dios Eid. Necesito explicarte ese asunto con detalle. Ven a verme en cuanto regreses. Es un asunto importante para ti, no, también para el futuro de los demonios. ¿No confías en mis palabras? Como Dios guíe. El mensaje telepático se interrumpió tras las palabras de Aldías. A primera vista, nada parecía fuera de lo común, pero Catleya, quien lo había servido durante mucho tiempo, pudo percibir la ira desenfrenada que emanaba de Aldías. Tras un rato, Aldías bajó la mano que había levantado e hizo un gesto como si quisiera barrer algo. En conjunción con esto, todos los círculos mágicos desplegados desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué? Dándole la espalda a los sorprendidos Hajime y Shia, caminó hacia Catleya. Señor Aldías. Retirar. Pero, es un mensaje divino, por así decirlo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Catleya pareció comprender lo sucedido por las sarcásticas palabras de Aldías y apretó los dientes, revelando su enojo. Sin embargo, Aldías, quien probablemente sentía más ira, la soportaba, así que ella, como sirvienta, no pudo expresar sus quejas. Siguió a Aldías mientras éste se preparaba para irse. Oye. Sin embargo, Hajime no podía permitir que Aldías se marchara de repente y, aunque desconcertado, lo llamó. En respuesta, Aldías miró a Hajime y a su grupo como si recordara algo. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué estás tramando? No estoy tramando nada. Simplemente tengo un asunto urgente y debo regresar a mi país de inmediato. Les pregunté sus nombres porque me interesé en ustedes, ¿me lo dirán? Nagumo Hajime. Shia Ulia. Hajime y Shia, lo recordaré. Me llamo Aldías. Adiós, fuertes. Dicho esto, una repentina ráfaga de viento se desató alrededor de Aldías y Catleya. Hajime y Shia se cubrieron el rostro instintivamente con los brazos, y cuando el viento amainó, las dos figuras desaparecieron. Entonces, ¿estamos a salvo por ahora? Parece que sí. Veo. Hajime, comprendiendo finalmente que estaban a salvo, exhaló y se desplomó en el suelo. Hajime-san. Tranquilízate. Hajime-kun. Nagumo-kun. Shia sostuvo frenéticamente el cuerpo de Hajime, y Kaori y Shizuku inmediatamente corrieron a su lado. El primer encuentro entre Hajime, el apóstol de Dios, y Aldías, el Demonkin. Sin duda, fue una victoria aplastante para Aldías. Aunque milagrosamente no hubo víctimas mortales, tras la batalla de hoy, nadie se proclamaría con orgullo apóstol de Dios ni elegido para salvar el mundo. El miedo a tener que matar gente. Esto sería increíblemente difícil de aceptar para ellos, quienes hasta entonces no estaban familiarizados con la batalla. Sin duda, algunos desertarían del frente. Además, incluso si estuvieran dispuestos a matar, ese no era el único obstáculo que se les presentaba. Rey demonio Aldías. Ganar esta guerra significaba derrocar a ese rey. Ese ser con poder divino. Sin embargo, mientras la mayoría se desesperaba en la peor situación, hubo uno que mostró signos de crecimiento. Nagumo Hajime. El chico reconocido como fuerte por Aldías. La abrumadora diferencia de habilidad persistía. Aldías aún ocultaba su poder, mientras que Hajime había agotado todas sus cartas. Sin embargo, esta batalla sin duda había impulsado a Hajime a un nuevo nivel. ¿Qué tipo de impacto tendría en el mundo el encuentro entre Aldías y Hajime? Varias decenas de minutos después del primer encuentro entre el apóstol de Dios y el demonio, Aldías y Catleya ya habían escapado de la nación humana y se dirigían hacia territorio demoníaco. Sería conveniente poder usar estrella de sombra en situaciones como esta, parece que aún se puede mejorar.
Quizás debería pedirle su opinión. Aldías había usado Estrella de las Sombras para teletransportarse instantáneamente desde el reino demonio de Garland al laberinto de Orcus para rescatar a Catleya. Sin embargo, esta magia no podía usarse con otros, y el monstruo que Catleya usaba para transportarse fue asesinado por Ajimi. Así que, tras aplicar una ocultación mágica, escaparon volando. Catleya inicialmente sugirió que Aldías regresara primero mediante teletransportación, pero él se negó rotundamente, alegando que, aunque ella estaba siendo tratada, no podía dejar a Catleya, quien no se había recuperado del todo. Le pido disculpas, Aldías-sama. Te dije que no era necesario disculparte. Decidí acompañarte yo mismo. No, no es eso, si hubiera completado la misión a la perfección, no te habrías tomado tantas molestias. Eso es precisamente lo innecesario. Fue mi descuido por no haber comprendido de antemano la existencia de un individuo tan fuerte como Ajimi. Si alguien necesita disculparse, soy yo. Mis disculpas. No. Aldías-sama no tiene por qué disculparse. Todo es culpa de mi falta de poder. Sin embargo, esto se volverá interminable. Terminemos esta discusión aquí. Ese sí, sin embargo, Aldías, sintiendo que la discusión nunca concluiría, la interrumpió, pero de repente comenzó a mirar fijamente a Catleya. ¿Qué es? Catleya, repentinamente observada por el objeto de su veneración, se sonrojó y apartó la mirada. Todavía inquieta, empezó a juguetear con su cabello. Jejejeje, no, solo pensaba en cuánto has cambiado. Cuando nos conocimos, me mirabas con enojo como si fuera el asesino de tus padres. ¿Qué? Catleya, golpeada por un inesperado golpe verbal de Aldías, saltó involuntariamente y gritó. Aldías, por otro lado, esbozó una leve sonrisa, claramente disfrutando de la reacción de Catleya. Eso fue solo una tontería por mi parte. En fin, olvídalo, por favor. Está bien, está bien. Catleya ahora mantenía una actitud respetuosa hacia Aldías, pero cuando era una simple aprendiz, lo menospreciaba, a quien Fred había traído para que adquiriera experiencia, viéndolo como un simple niño al que quienes lo rodeaban exaltaban. Los demás aprendices sentían lo mismo. Ellos también sentían orgullo, tras haber soportado un duro entrenamiento diario por el bien de la nación. Incluso siendo un hijo de Dios, era comprensible que no les agradara que Aldías participara casualmente en su entrenamiento, a pesar de la recomendación de Fred. Quizás anticipando las reacciones de los aprendices, Fred propuso una idea. Un simulacro de combate entre ellos y Aldías. Lo que parecía una broma era que Aldías lucharía solo, mientras que varios aprendices podrían enfrentarse a él simultáneamente. Mientras los aprendices vacilaban, Aldías tomó con calma una espada de entrenamiento de madera. Al verlo mirándolos fijamente, como si los subestimaran, un aprendiz se adelantó para enfrentarse a Aldías. A partir de entonces, el combate fue desigual, con Aldías despachando sin esfuerzo a un oponente tras otro. Finalmente, todos los aprendices lo atacaron juntos, pero el resultado fue el mismo. Después, mediante el entrenamiento, Catleya llegó a conocer a Aldías, y tras salvarle la vida varias veces en combate real, su relación evolucionó hasta la dinámica actual de amo-sirviente. Hubo una ocasión en que Aldías confundió a Catleya con Fiebre cuando de repente empezó a hablar con educación, y su tono habitual casi regresó. En serio, esta persona, no había cambiado nada desde antes. Estaba tranquilo, pero siempre actuaba por el bien de los demás, no por el suyo propio. Este intercambio actual probablemente era su forma de cuidarla, de percibir su responsabilidad. Precisamente porque eres así, están aquí. ¿Qué hay aquí? Allí arriba. Mientras Catleya estaba absorta en sus pensamientos, Aldías murmuró de repente. Miró en la dirección que Aldías señalaba y vio 3 dragones volando hacia ellos. Por un instante, Catleya pensó que eran monstruos los que atacaban y se puso a la defensiva frente a Aldías, pero entonces reconoció a los dragones. Liderando a los 3 había un dragón excepcionalmente grande, de un blanco puro, y en su lomo iba sentado un hombre pelirrojo. Esos son Uranos. Y Fred-sama.
Había pedido que me recogieran con antelación y había enviado un mensaje telepático, pero no esperaba que vinieran Fred y Uranos. Urano se acercó directamente a Aldías y su grupo e inició un lento descenso. Fred desmontó y se arrodilló ante Aldías. Mis disculpas por la espera, Aldías-sama. No, gracias por venir. Lamento haberte molestado. ¿Qué dices? Por ti, yo, Fred, correría hasta el fin del mundo. Te lo agradezco. Esta vez, Catleya hizo una reverencia a Fred, que ahora estaba de pie. Fred-sama, me disculpo por causarle problemas. No te preocupes. Ya me enteré de la situación general por Aldías-sama. Me alegra que hayas regresado con vida. ¿Sí? Ahora, discutamos los detalles mientras viajamos. Entendido. Por favor, adelante. Diciendo esto, Fred señaló hacia Uranos, el más grande de los 3 dragones. No, Uranos es tu compañero, ¿verdad? No me importa montar un dragón subordinado. Eso no servirá. Es impensable que un vasallo te haga montar un dragón subordinado. Pero Uranos preferiría a Fred, ¿no? Krau. Aldías preguntó mientras acariciaba la cabeza de Uranos, y Uranos dejó escapar un grito de satisfacción. A Uranos tampoco le importa, al parecer. ¿Entiendes sus palabras? No, pero entiendo sus sentimientos. Veo. Aldías, al percibir que Fred no tenía intención de ceder, se rindió y montó a lomos de Uranos. Tras confirmar que Fred y Catleya habían montado a los dragones subordinados, todos despegaron hacia el cielo. Después de un rato, Aldías murmuró algo en voz baja. Entonces, una barrera esférica se expandió a su alrededor y pareció disolverse y desaparecer al envolver a Fred y Catleya. He creado una barrera que impide el espionaje y la vigilancia. Con esto, hablemos de lo que hablemos, desde fuera solo parecerá que volamos en silencio. El hecho de que hayas puesto una barrera aquí y ahora significa, sí, Alf me llamó. 9 de cada 10 veces, por la razón que imaginas. Como se esperaba. La expresión de Fred se endureció, aparentemente comprendiendo algo de las palabras de Aldías. Catleya, volando a lomos de un dragón junto a ellos, también miró a Aldías con expresión ansiosa. No pongas esas caras. Sabíamos que este día llegaría tarde o temprano, si acaso, ya es bastante tarde. Han pasado 3 años desde que Aldías-sama heredó el trono. La gente del reino demonio de Garland, incluyéndonos a nosotros, deposita toda su confianza en usted. Además, habiendo dominado todas las magias antiguas e incluso aprendido magia conceptual, eres literalmente el más fuerte de este mundo sin duda alguna, no sería extraño que él comenzara a hacer algo. Como dijeron Catleya y Fred, el actual Aldías era sin duda un rey completo. Poseía una sabiduría que parecía ver a través de todo y un poder que abrumaba al mundo. Sin embargo, también tenía la magnanimidad de descender en secreto a la ciudad para interactuar directamente con su gente. Y, con todo eso, un carisma que cautivaba a todos, haciéndole sentir que no sería en vano dar la vida por él. Era sin duda el único y verdadero rey, no solo entre los demonios, sino en la historia misma de Tortus. Liberado, como te dije antes, si dejo de ser yo mismo, entendido. Comenzaré la evacuación de inmediato. Después de eso. Sí, incluso yo debería poder ganar algo de tiempo. En cuanto esté completo, ustedes dos también. Nos dirigiremos inmediatamente a su lado. Hola, Fred. Aldías miró fijamente a Fred, quien comenzó a decir algo diferente al plan que habían discutido de antemano, pero Fred replicó sin ningún signo de vacilación. Te pido que no subestimes mi lealtad. Te lo dije, ¿no? Que te juraría lealtad absoluta hasta el final de mi vida, además, fuiste tú quien me dijo que creyera, ¿no? Tú, Fred-sama tiene razón. Catleya, que había estado escuchando el intercambio de Aldías y Fred, habló con Aldías. No hay soldados en este país que intenten escapar y dejar atrás a Aldías-sama. Todos los demás dijeron lo mismo. Sigues soportando demasiada carga tú solo, Aldías-sama, comparados contigo, quizá no seamos de fiar, pero podrías dejarnos llevar un poco de la carga también.
Catleya. Por favor, crea en la gente de este país que cree en ti. Aldías miró a Fred y Catleya, quienes lo observaban fijamente, y sintió vergüenza de sí mismo. Decirles a otros que creyeran en él, y no creer en ellos, era sinónimo de insultarlos. Habiendo recibido tal lealtad, ¿qué clase de rey sería si no pudiera corresponderla? ¿Acaso un verdadero rey no es aquel que cumple con las expectativas de su pueblo? Disculpen. Parece que fui yo quien se sintió más desanimado. Les he mostrado un espectáculo patético. Aldías Sanma, siempre está tan tenso. Creo que es bueno mostrar un poco de debilidad a veces. Crea una buena diferencia con su comportamiento habitual. ¿Qué es un hueco? Fred Sanma, ¿no lo sabe? Cuando alguien suele dar la impresión de ser capaz, el contraste con la debilidad que a veces muestra se llama brecha, según tengo entendido. Parece que también puede ser al revés. Ahora que lo pienso, dijo algo así, mirando a Aldías Sanma, Gap. ¿Moe? O algo así, mirándome. ¿Qué es Moe? Ve bueno tilde, ni siquiera yo lo sé realmente, esa vampiresa. ¿De qué está hablando cerca de Aldías Sanma y Fred Sanma? Catleya se enfureció por dentro con la exena vampiro, quien no estaba presente en ese momento. Sin embargo, la imagen de la reina en su mente, por alguna razón, infló el pecho con orgullo y le sonrió triunfante, diciendo, MNM. Esto solo amplificó la ira de Catleya. Catleya fingió no saberlo, sudando mientras Aldías y Fred intercambiaban palabras, pero afortunadamente, ninguno de los dos se dio cuenta. Podré ver a Garland pronto. Ante las palabras de Aldías, la atmósfera tranquila cambió instantáneamente y un aura solemne comenzó a emanar de los tres. Liberada, Catleya. Solo tengo una orden, confía en mí y espera. *HMPH. Sin duda, la mayor apuesta de Aldías en sus 18 años de vida. Sea cual fuera el resultado, el mundo seguramente cambiaría hoy. Unas horas más tarde. El colosal castillo real se alzaba imponente en el reino demonio de Garland. Rodeado de acantilados, si los héroes invocados de este mundo estuvieran allí, sin duda sentirían que era una vista digna del castillo de un rey demonio. Dentro de ese castillo real, Aldías caminaba solo por un largo pasillo de piedra, sin guardias. Tras un rato, vio la puerta que conducía a su destino y a una doncella de cabello plateado esperando junto a ella. Cuando Aldías la miró, pareció saber que venía. Llamó a la puerta y habló con la persona que estaba dentro. Alf Sanma, Aldías Sanma ha llegado. Ah, déjalo entrar. Al oír la respuesta de Alf, la criada abrió la puerta dorada y se hizo a un lado, haciendo una reverencia a Aldías. Al entrar, Alf, el dios de los demonios, lo recibió con los brazos abiertos. Bienvenido, Aldías. Disculpa por devolverte la llamada tan pronto después de tu regreso. No, si es tu llamada, vendré en cualquier momento. Gracias, mi Aldías. Siéntese, por favor. Haré que preparen el té inmediatamente. Cuando Alf le indicó que se sentara, Aldías se sentó. Al mismo tiempo, la criada que estaba en la puerta entró con té y pasteles en una bandeja. Gracias. Tengo una conversación importante con Aldías, ¿podrías dejarnos un momento? Comprendido. Tras servir el té a Alf y Aldías, la criada hizo una reverencia y salió. Mientras la puerta se cerraba lentamente, sus ojos rojos los siguieron observando hasta el último momento. Bueno, te tenía preparado lo mejor. Espero que sea de tu agrado. Agradezco su consideración. Sin embargo, no puedo robarle demasiado tiempo. ¿Puedo preguntarle el motivo de su cita? Estás tan impaciente como siempre. Quería disfrutar de una breve conversación contigo, bueno, no puedo retenerte, estando tan ocupado, aquí para mis caprichos. ¿Quieres saber por qué te impedí eliminar a los héroes invocados por el dios Eit, verdad? Sí. En este mundo, se cree que el dios Eit es el que guía a los humanos. Sin embargo, es un error. Esa persona es el verdadero dios de este mundo. Yo solo soy un subordinado suyo. ¿Qué quieres decir con eso? Si es cierto, ¿por qué luchamos?
Cuando Aldías preguntó, Alf se levantó de su silla y respondió, dándole la espalda a Aldías. Todo es una prueba impuesta por Dios. Los humanos son criaturas débiles. Dañan fácilmente a otros por sus propios deseos. Si no se controla, el karma de la humanidad acabará destruyendo el mundo mismo. Entonces les diste una prueba. Así es. Al crear enemigos claros tanto para los humanos como para los demonios, impulsamos el crecimiento de la humanidad. Los seres humanos tienden a reunir fuerzas para derrotar a un enemigo común. Con esto, deseamos que la humanidad evolucionara. En otras palabras, Alf detuvo a Aldías en ese momento porque eliminar a los héroes anularía la prueba de los demonios. La invocación de los héroes fue realizada por el dios Eit, quien deseaba el crecimiento de los demonios para restaurar el equilibrio de poder que había sido alterado por la inmensa fuerza de Aldías. Y después de varios cientos de años de guerra, nuestro deseo finalmente se ha cumplido. Dicho esto, Alf le sonrió a Aldías. Sin embargo, la expresión de Aldías permaneció inalterada. Alf, pensando que probablemente estaba confundido por sus palabras, continuó con una expresión de disculpa. Disculpa, debe estar confundido por lo repentino, pero es la verdad. Un ser con un talento como el tuyo, capaz de estar al lado de Dios, no ha existido en toda la historia. Aún estoy lejos de eso. Por mucho poder que gane, solo puedo reducir las bajas entre mi gente, no eliminarlas por completo. No necesitas ser tan autocrítico. No es tu culpa. De hecho, mientras seas humano, es imposible tener 0 bajas, pero tranquilo. Tu corazón, que se preocupa por tu gente, finalmente ha llegado a Eit-sama. Alf extendió las manos, mirando al cielo mientras declaraba. La mayor recompensa de este mundo le corresponde a Aldías. Eit-sama descenderá como el dios de los demonios, usando tu cuerpo como recipiente. Mi cuerpo como recipiente, eso significa, como Alf-sama. Exactamente. Sabes de Dienled, quien se convirtió en mi recipiente, ¿verdad? Sí, he oído que él era el ex primer ministro del clan de vampiros que, solo entre quienes planearon la rebelión contra Dios, continuó resistiéndose a la nación, y sus esfuerzos fueron reconocidos, convirtiéndose en el instrumento de Alf-sama. Esta información era conocida por cualquiera en las altas esferas del reino demonio de Garland. El clan de vampiros había planeado una rebelión contra Dios, pero en ese momento, solo Dienled, quien ocupaba el cargo de primer ministro, nunca abandonó su fe en Dios. Aconsejó repetidamente a su sobrina, la reina, que cesara sus acciones. Sin embargo, la reina nunca escuchó y finalmente encarceló a su tío, Dienled, por traidor. Incluso en una situación tan desesperada, Dienled no cesó de orar a Dios. Y esas oraciones llegaron a Dios, lo que llevó a la destrucción del clan de vampiros. Sin embargo, solo la reina vampira Aletia sobrevivió y, según se informa, ahora se esconde en algún lugar, buscando constantemente el momento para matar a Dios. Así es. Incluso ahora, 2 almas, Alf y Dienled, existen en este cuerpo. Aldías, has sido reconocido. Si Eit-sama desciende, poseerás literalmente el poder de Dios. Tú, no, ustedes, los demonios, pueden convertirse en hijos de Dios. ¿Aceptarás esto, verdad? Alf le habló a Aldías como si fuera una propuesta, pero probablemente no consideró la posibilidad de ser rechazado en lo más mínimo. Mirando a Alf, quien seguía sin intentar ocultar su emoción, Aldías cerró los ojos y cruzó los brazos. Por eso, Alf no pudo discernir qué emociones albergaba Aldías en sus ojos. Entendido. Si puedes salvar a la gente de esta nación, lo aceptaré con gusto. Ya me imaginaba que dirías eso. Como dije antes, aunque albergues a Eit-sama en tu cuerpo, tu existencia no desaparecerá. Así que no hay necesidad de estar tan tenso. ¿Quieres venir? Al escuchar la respuesta de Aldías, Alf sonrió satisfecho. Luego, lo acompañó a levantarse y a un espacio amplio de la habitación. Aunque se trata de albergar a Dios en tu cuerpo, no es necesario ningún ritual especial. Simplemente relájate. En ese momento, Alf sonrió. A diferencia de la cálida sonrisa de antes, esta contenía burla.
Simultáneamente, una columna de luz que parecía atravesar el techo envolvió al Díaz. Ah, por fin este momento. Había esperado 18 años. Había sentido la tentación de proceder sin esperar, pero seguía esperando este momento para ofrecerse en perfectas condiciones a su amo. Y ahora, el momento tan ansiado finalmente había llegado. Al Díaz era el talento más destacado de la larga historia de Tortus. Incluso se podría decir que era un ser creado por el mundo específicamente para esa persona. Con semejante recipiente supremo, su amo supremo descendería a este mundo. Imaginando un futuro tan dulce, extendió los brazos y cerró los ojos, mirando hacia el cielo, sintiendo el poder de su maestro emanando del pilar sagrado de luz por todo su cuerpo. Final del capítulo.